las sirenas y el charango. Algunos dirán, bueno, ¿y qué relación existe, no? Y vamos viendo qué es lo que pasa con las sirenas y el charango. Y haciendo historia, recorriendo el tiempo, encontramos, por ejemplo, las obras de Homero, la Ilíada y la Odisea. Y en la Odisea, que se refiere al retorno de Ulises hacia Ítaca, que era el lugar de origen de este guerrero que participó en la guerra de Troya, se habla de que se acercó, dice, por la isla de las sirenas. Claro, él sabía el poder que tenían las sirenas, ¿no?, para atraer a los navegantes y luego hacer que encallen ante unas piedras enormes que habían, y así morían, ¿no? Todo lo que él hizo es hacerse amarrar en el palo mayor de la embarcación y que todos los demás marinos se pongan cera en las orejas para no escuchar el canto de la sirena. Solamente él quería escuchar para saber cómo era. Y bueno, así se fueron acercando hacia la isla de las sirenas, y tal era el canto de las sirenas que Ulises casi se enloqueció. Entonces él logró salir de todo eso y saber realmente cómo fue el canto de las sirenas. Bueno, luego Platón, uno de los grandes filósofos griegos, habla de las sirenas, de las 8 sirenas que forman la armonía del universo. Cada sirena con un sonido. Y entonces Platón habla de esa armonía que se forma en el universo a cargo de las sirenas que tocan sus sonidos para armar las melodías que marcan el andamiaje de los planetas y todo eso. La armonía universal. Luego, en la Edad Media, según la religión católica, la sirena es identificada con el mal, y entonces se la denomina la culpa, debido a su belleza y debido a que comienzan a aparecer sirenas con instrumentos musicales. Y bueno, inclusive se van mostrando monstruos marinos con las mismas sirenas tocando instrumentos musicales. Entonces seguimos viendo. Luego, Bertonio, Ludovico Bertonio, que saca el primer diccionario aymara castellano, habla de 2 sirenas, Quesintu y Umantu, las cuales eran hermanas, ¿no?, y que habrían pecado con Tunupa. Ahora, ¿de dónde viene eso de Tunupa y de Quesintu y Umantu? Entonces el padre Juan Antonio de la Calancha, en su obra Crónica Moralizadora, en el volumen primero, indica que cierta vez habría aparecido por Carabuco, aquí en el altiplano aymara, un personaje, dicen, blanco, con barba, y que llevaba una cruz, y le seguían 5 discípulos suyos. Llegó a Carabuco y se entrevistó con Macuri, que entonces era el gobernador de todo ese sector, y le pidió permiso para hacer prédicas sobre el bien, sobre las labores que se deberían realizar en la casa y un montón de cuestiones. Bueno, Macuri, como vio que este no era guerrero, entonces le dio permiso para que comience a predicar. Se habla de que todo fue muy bien por un tiempo, hasta que uno de los discípulos, Colquehuaynaca, se enamoró de la hija de Macuri, Canawara. Al saber esto, Macuri hizo que los atormenten y los maten a los 5 discípulos. Y a Tunupa
le hizo amarrar a una balsa y lo lanzó por el lago Titicaca. Ahora se sabe que 2 sirenas habrían acompañado a Tunupa, Quesintu y Umantu. Ahora que habría tenido Tunupa amores con ellas y demás, pues ya no se sabe, pero se piensa. Y es así que luego encontramos esta réplica de la leyenda de Tunupa en la portada de una iglesia en Potosí, la iglesia de San Lorenzo. Dice que cuando se restauró el templo de San Lorenzo entre 1728 a 1744, la portada, que fue hecha por nativos bajo la dirección de arquitectos españoles, en la parte superior ellos colocaron a 2 sirenas, una con el sol, o sea, la sirena encima de la sirena del sol, pero tocando charango, y otra en la parte de enfrente, o sea, en la parte izquierda, también, pero ya no con el sol, sino con la luna, y también tocando charangos. De esa manera encontramos a las 2 sirenas tocando charangos, que según la leyenda serían Quesintu y Umantu. Y en la parte superior estaría el arcángel San Miguel, en lugar de Tunupa, porque habría sido un acto en contra de la religión colocar a Tunupa en lugar del arcángel San Miguel. Y bueno, de esa manera encontramos a 2 sirenas tocando charangos. Ahora, todo esto se habría pensado de que era simplemente una leyenda. Pero Ramos Gavilán habla de que en 1569, durante la fiesta de Corpus Christi, los anansayas habrían criticado a los urinsayas y les habrían dicho que ellos, sus antepasados, fueron los que mataron a un santo. Bueno, los sacerdotes al principio no creían, pero ellos indicaron más o menos el lugar donde estaría la cruz que había traído Tunupa y los clavos. Empezaron a cavar el lugar y realmente encontraron una cruz y 2 clavos. Pero el obispo de Charcas, Alfonso Ramírez, les pidió que sigan cavando a ver si encontraban el 3er clavo. Y encontraron un 3er clavo. Ahora, esa leyenda de Tunupa resultó ser no tan leyenda, sino más bien algo que había ocurrido por ese tiempo. Se habla de que se repartieron parte de la cruz, una se quedó en la iglesia de Carabuco y otra la llevaron a Charcas, lo mismo que los clavos. Entonces aquí vemos de que lo de Tunupa es posible que haya sido algo que se realizó realmente en la época de Macuri. Bueno, pero, ¿qué pasa de luego, no? Encontramos la sirena y la seducción. Y entonces habla de que en el norte de Potosí, las mujeres que cantan sus coplas están acompañados por charanguistas, por uno que toca charango. Y entonces nuevamente viene a la mente ese canto de las sirenas, que resultaría ser el canto agudo de las cantantes del norte de Potosí. Y hablando del charango, todo aquello que creaban los nativos eran considerados objetos o instrumentos musicales del diablo, ya que solamente permitían el uso de aquello que traían los españoles o que tenían los españoles.
Es así entonces que comienza también esa leyenda sobre el charango como un charango como instrumento del diablo. Y no nos olvidemos que uno de los templos del charango es el temple diablo. Entonces, todo esto fue ligado a aquellos cantos y demás que se realizaban en el norte de Potosí y que todavía se continúan realizando. Y entonces estarían tipificadas como las sirenas, las cantantes de estas coplas en quechua. Y bueno, el charango, como ya vemos, resultaba ser un instrumento del diablo y que acompaña a estas cantantes. Bueno, de esa manera vamos viendo lo que va ocurriendo, ¿no? Y encontramos también de que los instrumentos musicales, especialmente también el charango, había que hacer serenar, o sea que reciba el bautizo. ¿De quiénes? De las deidades del mar o de las aguas. Por ese motivo es que los charangos los dejaban por una noche, los nuevos charangos, para que reciban esa especie de bendición de las sirenas. Y resultado de que no habría sido serenar, ya la palabra, sino sirenar, que se habla de sirenayo, por ejemplo, del lugar donde están las sirenas, ¿no? Y que toda esta cuestión de los ríos, los lagos, en fin, tendrían estrecha relación con las sirenas. Inclusive se habla en algunos lugares de Cochabamba de que en los pozos profundos están también las sirenas y que de alguna manera en las noches de luna, especialmente de luna llena, salen para cantar sus coplas o también dar una especie de bendición a los instrumentos musicales que están allá, esperando esa bendición de las deidades de las aguas. Bueno, y llegamos a nuestros tiempos donde continúa esta forma de sirenar, o serena, como muchos le llaman, ¿no? Donde se deja el instrumento musical hasta el día siguiente. Y entonces después de eso ya quiere decir que el instrumento está listo para ser interpretado. E inclusive se habla de que habría sido mejorado, inclusive el mismo instrumento, por las deidades del mar o de las aguas. Bueno, y entonces de esta manera aparecen pues los charangos ligados a los cantos de las mujeres del norte de Potosí. Se habla inclusive de un charanguista que, según dicen, por los años 40 del siglo pasado, del 1900, donde este charanguista, dice, no era bueno, era malo, pero de la noche a la mañana apareció como un gran concertista y tocando muy bien un charango. Muchos le aplaudían y un investigador de un periódico le siguió, dice, una noche, y llegó al cementerio y entró en una tumba que parecía que estaba vacía, ¿no? Donde hablaba con alguien, y según dicen sería con el diablo, porque él le decía, por favor, una noche más para dar un concierto. Y el diablo le decía, no, ya ha llegado tu hora.
Y entonces al día siguiente él volvió a presentarse y en mitad del concierto cayó muerto. Luego fueron a revisar el charango y el charango era el peor charango que había, pero en las manos de él y con la ayuda del diablo sonaba muy bien. Por eso hay muchas leyendas y demás que van apareciendo en torno al charango y también a las sirenas. ¿Ven? Yo creo que con todo esto ya más o menos nos damos cuenta de lo que ocurre con las sirenas y el charango. Gracias.